Bueno, y uno dice intendente de Canelones y empiezan los comentarios, que falta más luz por acá, que me hablan de alambrados con cuchilla alta, pero ahora también cuando hablamos con Yamandu Orsi aparece toda la escena política partidaria, ¿no? Intendente, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, un gusto, gracias por la invitación. Un placer tenerlo por aquí con un abanico enorme de preguntas, pero yo quería arrancar preguntándole, para no perder mayor tiempo en presentaciones que ya hemos hecho unas cuantas a lo largo de estos años, disposición final de residuos en Canelones. ¿Cuáles son los detalles? ¿Está llamando en estos días nada más? Sí, ya llamamos, estamos a puntos de adjudicar. Ajá. Hay 3 empresas que se presentaron con distintas propuestas. La idea nuestra es abandonar lo que tenemos hoy allá en Cañada Grande, que es un vertedero que está muy bien resuelto y muy atendido, pero no es más que eso. Vamos hacia algo bastante mejor, y eso implica un relleno sanitario, implica algún aprovechamiento de la energía, de ser posible, y la posibilidad también de recuperar algún material, o sea, aquello del reciclado que en Uruguay cuesta mucho, ¿no? Sí. Pero vamos a una solución bastante más moderna y más eficiente. ¿En dónde va a estar exactamente? Hay una zona delimitada que es una especie de rectángulo, que el límite sur es la ruta 8, hacia el norte en un rectángulo, y después de la 11, ese ángulo que forma la 11 y la 8 sería el ángulo inferior izquierdo. ¿Qué zona es esa del departamento? Es el norte de Soca. Al norte de Soca. Es por ahí. ¿Y es decir, abarca todo el departamento ese lugar? ¿O ese lugar va a ser el que resuelva el departamento. Todo el departamento. ¿Cuántas ahí no sé, hay distintas propuestas, ¿no? De las empresas que nos presentaron, espacios y terrenos distintos, a unos kilómetros unos de otros. Veremos cuál es el que más nos convence. Pero estamos hablando de no menos de 90 hectáreas cada uno. 90 hectáreas cada uno. ¿Y qué estamos hablando? ¿De reciclaje de basura, de aprovechamiento del gas? Eso es lo que se planteó de arranque. Incluso tuvimos al principio acercamiento con empresas que, por ejemplo, generaban energía por la incineración. Después lo que pasó fue, y lo que está pasando, es que para las empresas no es muy rentable la generación de energía y venderse la UTE, no por los precios que se mueven, o sea que eso es pensarse que en el futuro puede cambiar. De todas formas, esa posibilidad existe. Ya digo, no es mucho lo que se recibe por eso, o sea que vamos a ver cuál es la que más se parece a la solución. Yo no sé si existe una solución ideal, pero la más completa. Vamos hacia eso, en pocos días estaríamos adjudicando. Ajá. Y eso es un cambio que no lo vamos a ver en este periodo, ¿no? Pero sí empieza la construcción de la planta. Es la inversión más grande de todas las que hemos hecho. ¿De cuánto estamos hablando? Y son varias decenas de millones de dólares, no menos de 70. No menos de 70 millones. Solo que al final de toda la historia es una inversión enorme, gigante. Enorme. ¿Y qué año se estima que estaría operativa? Son 2 años de construcción, más o menos. De construcción hasta el final de la historia. Yo creo que 2020, principio del 2020, creo que podría estar empezando. ¿Cuál es la experiencia que estamos teniendo con el saneamiento, que es una obra que lleva muchos años, 2 años, casi que no es nada? No, claro, no, pero a eso hay es pronto. A ver, la disposición final es del último eslabón de la cadena. Lo que venimos resolviendo, y ha sido bastante más no sé si más fácil, pero más accesible para nosotros, son los otros eslabones, como el tema de la contenerización, el contenedor domiciliario como cosa novedosa. Ahora hay 15.000, tenemos previsto 15.000 contenedores separados de orgánico e inorgánico, con un camión que pasa a levantar. Un día pasan los residuos orgánicos y otro día pasa el otro. Esos son 15.000 experiencias nada más. No nos animamos a más porque no está en nuestros planes, no tenemos la capacidad, pero por ejemplo estamos hablando de que 120.000 hogares van a tener al final de este periodo contenedor domiciliario, además del otro que existe, claro, sí, y que lo estamos generalizando en todo el departamento, y de a poco vamos avanzando. Hoy también tenemos unas cajas gigantes, una especie de contenedores que les llamamos ecopuntos, que son una especie de contenedor gigante que ya llegaron y que ya los tenemos, donde ahí la gente puede ir a poner cartones, vidrio, o sea, es una cosa bastante novedosa también, porque uno tiene distintos lugares donde colocar. En fin, en cada municipio vamos a tener uno de esos.
y así seguiremos. Acá las definiciones ahora llegan en pocos días, eso está claro. Sí, al conocer. Sí. Ya digo, el desafío más grande y el que a mí me tenía más y que nos tiene bastante más preocupados por la dificultad es la disposición final, pero hoy podemos decir estamos en las puertas de adjudicar y de tener una nueva forma de disposición final. Y no nos olvidemos que se habló, de esto venimos hablando de la época del gobierno de Jorge Valle, cuando aquel gobierno mandó a hacer un estudio de factibilidad de una disposición final metropolitana, o sea que incluía Montevideo y Canelones, una consultora alemana, hizo algunos estudios y no se avanzó mucho con eso. Después vino el frente, vinimos y hubo propuesta en el periodo anterior del gobierno de Mujica de que el gobierno nacional agarrara el tema de la disposición final y zonificar el país y tener distintos sitios de disposición final más allá de las fronteras departamentales. Tampoco caminó. Entonces yo creo que hoy, si nosotros logramos esto en un departamento de 520.000 habitantes y de un promedio de 500 toneladas diarias, creo que como país también estamos avanzando. Claro. No somos los únicos, me consta también que en Rivera están haciendo algo parecido. Intendente, el tema del SUSIBE, ¿no? ¿Qué detalles están faltando para que comience la fiscalización de patentes? El tema del SUSIBE, la fiscalización la podríamos estar haciendo permanentemente. Algunos departamentos las hacen, otros no tanto. El concepto es trabajar todos juntos y tener, por ejemplo, una unidad de control nacional. Eso viene bien y va a salir. Lo que estaba y lo que condicionaba esto, o lo que estaba sobre la mesa, era un nuevo plan de refinanciación, que se aprobó. Ahora, la instrumentación depende de los sistemas, depende de adaptar los sistemas informáticos a esta nueva realidad, a este nuevo plan. Se prevé que en junio esté funcionando ya. Entonces ahí el compromiso de todos los 19 es, en la medida que resolvemos esto y que aquellos que estaban con un atraso importante tienen una puertita de resolución, porque si no era imposible que pudieran solucionar, salimos todos juntos a fiscalizar con la misma fuerza. Vamos a ver, pero de no ser así, igual va a haber una unidad central de fiscalización con tecnología. Fiscalización va a haber, eso está claro. Sí, eso va a haber. Eso tiene que haber, además, porque es el compromiso. Claro. A ver, no hay ningún plan que funcione si no tenés en la cancha la fiscalización. ¿Qué quiero decir con esto? Si no hay un mínimo de presión para que la gente se acoja a los nuevos beneficios y se ponga al día, si da lo mismo pagar que no pagar, ahí es donde tenemos un problema. Eso está por un lado. Y ahí eso no se discute. Porque... ¿Vio la polémica que hay con la libreta de conducir en Montevideo? Las 25 sí, escuché eso. ¿En Canelones hay alguna polémica parecida o no? No. Que me gustaría, voy a hablar con la gente nuestra de tránsito a ver cuáles fueron las razones que en Montevideo se esgrimieron y se esgrimen para poner más cantidad de clases. Supongo que hay algún detalle o mucho algo. Mucho accidente de tránsito, hay que manejar mejor. Que yo recién, bárbaro. Yo recién venía por Interbaniaria y después venía de Italia. ¿Y? La experiencia de esos 45 minutos, si ver lo que hace la gente en moto. En moto, bueno. Yo no podía creer lo que veía. Son kamikaze. Juegan con la... A ver, no son los únicos responsables, por favor que me disculpen los motociclistas, pero lo que vi hoy, yo nunca... A ver, lo veo normalmente, pero hoy quedé espeluznado, haciendo finito a los autos. Me acuerdo de haber una vez ido a San Pablo, que es un infierno el tránsito allá, pero nadie se le ocurre cambiarse de carril, para empezar. Y luego las motos, que son miles, van por la rayita, por la discontinua esa, y no se mueven de la raya. Estoy seguro que en San Pablo va a haber un montón de accidentes y una cantidad de muertos de moto, pero ahí yo lo que vi, algún criterio. Hoy de mañana, ¿cómo se cambiaban de carril? Los autos, pero las motos también. Entonces, no sé, yo tengo mis dudas si pasa por tener más o menos clases o por... pero en realidad me sorprende el grado de irresponsabilidad que tenemos y no tener claro lo que nos estamos jugando. Es la vida, ¿no? ¿Esto cómo se resuelve? ¿Más educación, más cámaras, más controles? Sí. ¿Le está dando resultado a las cámaras? Nosotros no tenemos todavía. No tienen cámaras, pero uno va por algunos tramos de... Tenemos radares. Claro, tenemos radares. Sí. El radar lo que te da... No esas cámaras que... No como la que tiene Montevideo. Sí, o en algunos tramos de Maldonado que sacan la foto. Exactamente, ¿no? Maldonado también tiene. Sí. A mí me gusta eso.
De verdad, y quiero ir hacia eso. ¿Y por qué? Porque cuanto menos dependas de la voluntad humana, o sea, de la voluntad del funcionario público, y cuanto más objetivo sea el dato, una foto es objetiva, el radar que nosotros tenemos, que usamos, es un poco más objetivo que sí, yo te vi, o la palabra de uno contra el otro. Entonces yo creo que cuanto más tecnología metes, no es que multes más, y que puede ser también, Montevideo ha pasado. Yo creo que a la larga lo que terminó pasando en la Rambla de Montevideo, todos nos acostumbramos a andar a la velocidad que se debe y ya está. Pero nosotros vamos hacia eso, queremos encontrar la mejor de las soluciones, de repente para aplicar en algunas ciudades nuestras, tenemos 30 municipios, no olvidarnos, sí. Porque, repito, cuanto menos dependas de la voluntad o del criterio del funcionario y más dependas de un dato objetivo... Acá hay un detalle que no es menor, y durante el debate que se está dando en la capital uruguaya, Montevideo, con respecto al tema de la libertad de conducir, que es el permiso de conducir, ¿no? Se dice que con las 25 clases, que es un dinero importante, y con las exigencias, va a haber una migración hacia otros departamentos. Lo que pasa, claro... Por ejemplo, Canelones, ¿no? Pero a ver, el Uruguay hoy podemos decir, y creo que es un logro maravilloso también, es lícito, de verdad. Es lícito. No, que en Uruguay hay una libreta única al conducir. Antes los criterios para la libreta eran, incluso hasta dentro de los propios departamentos había diferencia. ¿Qué quiero decir? Que hoy la libreta que vos te vas a sacar en Uruguay tiene las mismas exigencias. Después, a la hora de la aplicación del examen y todo eso, ponele que haya algún matiz de diferencia o matices grandes, pero el hecho de hoy llegar a un acuerdo, los 19 actores, que parecíamos 19 países distintos, de que la libreta tiene que ser la misma en todos lados, creo que es un paso gigante. Lo que sin duda está pasando acá es que, al ser una disposición exclusiva de la Intendencia de Montevideo, lo que están diciendo algunos es que si es más conveniente irse a una academia fuera de Montevideo porque tenés menos cantidad de clase, mucha gente quizá lo haga. Entonces, más allá de no sé las razones para esto, cualquier paso que nosotros demos, cualquiera de los 19 intendentes, que implique diferencias con el otro, y se generan los desequilibrios. Claro, sale más caro en Montevideo que en Canelones. Y sí, pero no sé, a ver, tendríamos que hablar, porque sería hasta bueno unificar eso. Primero, se unificó la patente, se unifica la libreta de conducir, se van a seguir unificando criterios, y la idea es lograr que el país sea uno solo y no varios. Nos falta mucho todavía para este tipo de detalles que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las academias. Bueno, nosotros, el tema de si Uber sí o si no Uber no, nosotros tenemos de hace años con Montevideo un lío con los taxis. El taxi de Montevideo y el taxi de Canelones es como una especie de conflicto instalado que tenemos. Donde el taxi de Montevideo no puede levantar pasajero en Canelones, y al revés también. Entonces hemos tenido, a lo que voy es que aquellas 19... Eso sigue sin resolverse, ¿no? Eso sigue sin resolverse, y ahí, pero a lo que voy es que avanzar hacia unificar criterios y estar de acuerdo en mundos que a veces son distintos, porque no es lo mismo resolver la cuestión en Paso Carrasco, que es área metropolitana pura, que en San Antonio. Digo, me parece que no está bueno pensar que es igual. Nos va a llevar tiempo, no solo tiene que ver con diseños institucionales, sino a veces con hasta las propias empatías que existan entre los directores de turno. Entonces, hay veces que lo resolvés rápido, una llamada por teléfono, y lo mejorás. Me gustaría examinar a ver qué pasó con esto, por qué ese criterio, y bueno, y también nosotros hablar con nuestra gente, con las academias que tenemos en Canelones, que hay que son unas cuantas y son muy buenas, muchas de ellas, ¿no? Claro, pero no le consta que vaya mucha gente a sacarse la libreta a Canelones y maneje Montevideo. No. Antes era como... pasaba de todo, E incluso te decían cuál de los municipios había que ir y cuál no, porque allá estaban esto y esto otro. O si no, gente que mandaba a sacar la libreta a otros departamentos, a veces ni iban. Pagaban, grandes escándalos. Esas cosas pasaban. Hoy se está cortando, venimos bien en eso. Es una voluntad expresa de los 19 intendentes, y eso no es poca cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto, que es una obviedad, implica acuerdos políticos importantes, y hay algunas renuncias. Por ejemplo, había intendentes que planteaban que a la interna de su departamento debería tener una libreta propia, además de la libreta nacional, porque la gente que maneja en campaña no precisaría tanta exigencia. Y bueno, cada uno de nosotros fue dejando alguna pilcha en el alambrado para poder llegar a un acuerdo, y bueno, y eso creo que son datos importantes. Sí, uno decía que lo que tiene que ser como es la exigencia, ¿no? La exigencia. Claro.
El hecho es que si no hay exigencia y controles, va a seguir el motociclista cruzando la sí, es una cosa de senda. Ahora, intendente, ¿en qué está el plan de ordenamiento territorial, no, de la Intendencia de Canelones? Mucho se ha hablado acerca de varias propuestas que hay. El otro día leía, por ejemplo, cuando se habla acerca de las márgenes del Santa Lucía, los 100 metros, ¿no? Sí. Libres de ganado, de herbicidas. Había quienes decían... La zona buffer. Ahí va, que no es suficiente, que está muy bien la idea, pero que no es suficiente. Yo creo que tenemos que seguir avanzando. Nosotros este año nos propusimos, y está instalado y está pronto, un plan de ordenamiento rural del departamento único en el país. Creo que en América Latina y no sé en el mundo cuántos planes de ordenamiento territorial rural existen. Fue una jugada que la tuvimos que hacer porque tenemos una cantidad de conflictos instalados en el departamento que tienen que ver con los modelos de negocio, que tienen que ver con los modelos de producción. Estamos hablando concretamente de la producción familiar tradicional, la hortifrutícola nuestra y el agronegocio, que en el Uruguay se instaló, lo que en Canelones, con la densidad de población que tenemos y con la cantidad de productores que existen, que es tan denso, se nos generaron algunos líos, pérdida de producción, etcétera, etcétera. Y además, el tema ambiental, y ahí tenemos el río Santa Lucía, que provee de agua potable al 60 y pico por ciento de la población del país. Entonces, nosotros lo que nos propusimos y lo que tenemos hecho es, con todos los actores, generar un plan de ordenamiento rural que tiene cosas interesantes y que va a seguir generando ruidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el traje a medida para nadie. Simplemente incorporamos ahí conceptos tales como lo agroecológico, zonas de protección para la agroecología, que exista la posibilidad de un experimento de ese tipo, zonas buffer en los cursos de agua, resolvimos, y eso siempre con lo que el plan de ordenamiento, con lo que el ministerio y la ley de ordenamiento territorial nos obliga, que es la participación de la gente, con audiencias públicas. Imagínate lo que era aquello entre sojeros, productores familiares. Fue unos líos preciosos, pero en realidad salió un producto. Vamos a ver cómo se aprueba y si se aprueba. Uno lo mira afuera y dice, es muy democrático, pero ¿cómo te pones de acuerdo con todo? Y bueno, ahí es donde entramos nosotros, ahí tenemos que entre nosotros resolver. Y cuando digo nosotros, también digo la Junta Departamental, que tendrá que votarlo. Entonces ahí lo que resolvimos es que algunas zonas son para uso de tal cosa o para cierto tipo de producción y no para otra. O sea que aquello de si prohibimos o no prohibimos, lo hacemos parcialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algunas zonas se permiten tales y cuales actividades y en otras son otras las actividades que se permiten, o aquellas actividades que de repente están permitidas en la zona del nordeste, en la zona sur no se permiten, por el tema de la densidad de población y la densidad de unidades productivas. Así que es un desafío maravilloso que tiene que ver con lo ambiental, pero lo fundamental que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Acá hay un concepto que en el mundo está instalado, la próxima década es la década de la producción familiar, resuelta por la ONU y por la FAO, por la FAO y después por la ONU, donde nosotros queremos ser parte como país y como departamento fundamental en esto de resolver el mundo que se nos viene, donde no solo tenemos problemas ambientales y tenemos problemas de conflicto de intereses. A ver, si se le quema toda una cosecha o se le muere la cosecha a una familia, esa familia ese año se tiene que ir. Sí, claro. Si pasa algo parecido con una gran empresa, todo eso capaz que no pasa tanto. Pero acá es la vida o la muerte de una familia en el medio rural, o el éxodo rural fruto de actitudes irresponsables. Bueno, como eso es así, nosotros tenemos que resolver, como te decía, no solo los temas ambientales y todo eso, sino además el grado de dependencia que como país vamos a tener de lo que se llama los paquetes tecnológicos. Que está bien que lo tengamos, pero el tema es ponerle un límite a eso, y más en un departamento como el nuestro, donde tenemos el 27% de la población rural del país está en Canelones, el 20% de las unidades productivas, y donde el promedio, de acuerdo a las unidades productivas que tenemos, es de 40 hectáreas. O sea que acá los grandes latifundios no existen, porque en Canelones... ¿Y cómo controlar los herbicidas, por ejemplo? Bueno, estamos en tiempos en los cuales el cuestionamiento es muy severo, ¿no? Y yo creo más que ahí, Canelones ha padecido. Reglamentando lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se controla eso? Y bueno, nosotros hoy tenemos distintas formas. Por ejemplo, para los cursos de agua incorporamos la figura del guardaparque, que no es ninguna novedad, pero para Canelones no existía. Sí. Y hoy están trillando toda la zona del río Santa Lucía, viendo qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa y tratando de resolverlo. Desde nuestro lado, ¿no? Sí. A veces tenemos que avisar a nuestros departamentos vecinos de algunas cosas que estamos viendo. Lo otro es que el propio vecino hoy está respondiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma gente llama y denuncia. Que está pasando tal cosa. Por ejemplo, en Canelones no se permite la fumigación por avioneta. Eso de hace unos años que se la Junta. Y no está pasando y no pasa.
A veces nos llega alguna denuncia de una avioneta, pero en realidad la avioneta está sembrando y no está fumigando. Entonces, pero hoy el control ciudadano es mucho más eficiente que los nuestros, porque y se puede atender el control, sí, las denuncias sí, que hay. Sí, y cuando dice que otras intendencias ve cosas, no, ahí tenemos una buena relación y nos avisamos, mira que pasa tal cosa o nos está hay algunas cosas que solo la ves desde el aire y nosotros tenemos el apoyo permanente. Por eso decía cómo controla, ¿no? La única forma. De repente hay 40 hectáreas, yo qué sé. Hay cosas que solo desde el aire. Después tenemos algunas definiciones claras, por ejemplo, las definiciones para la Laguna del Cisne, un área de prioridad agroecológica. Después tenemos la zona